Buenos días, mi nombre es Alberto Magnan. Yo soy el productor de esta exhibición que ha venido a Marruecos, al Museo Mohammed VI. Estoy encantado de introducirle la exhibición de Wilfredo Lam, de dos artistas abstractos, contemporáneos concretos, Lolo Soldevilla y Sandou Darrié, y al mismo tiempo 20 artistas contemporáneos que van a enseñar un poquito la historia de Cuba por el arte de ellos. Aquí a mi izquierda tengo el curador de la exhibición, José Manuel Noceda Fernández, un gran curador, alguien que respeto mucho y estoy encantado que le pueda hablar sobre muchos de los artistas en esta exhibición y que conozcan más el arte cubano. Buenas tardes. Como el señor Magnan les acaba de indicar, mi nombre es José Manuel Noceda Fernández. Vivo y trabajo en La Habana, aunque acostumbro a hacer proyectos fuera de mi país, fuera de Cuba. En La Habana trabajo en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, dedicado en primer lugar al estudio de la obra de este importante artista cubano, Wilfredo Lam. Y además de ello soy uno de los curadores de la Bienal de La Habana, un evento que se desarrolla en Cuba, en la capital cubana, desde el año 1984. Venimos trabajando en este proyecto para el Museo Mohammed VI de Arte Moderno y Contemporáneo de Rabat, aquí en Marruecos, desde hace algo más de año y medio. Las autoridades de la Fundación Nacional de Museos de Marruecos, junto con el señor Abdelaziz El Idrisi, pues se pusieron hace unos cuantos años atrás en contacto con el señor Magnan y le pidieron o evaluaron con él la posibilidad de organizar una exposición de arte cubano para acá, para Marruecos. El señor Alberto Magnan pues tuvo a bien proponerme este proyecto, lo cual para mí fue muy placentero, muy placentero. Estoy acostumbrado en primer lugar a la investigación con respecto a la obra de Lam y también estoy acostumbrado a trabajar con el arte contemporáneo en sentido general y en particular pues en el Centro Wilfredo Lam y en la Bienal de La Habana se le presta especial interés al arte contemporáneo de lo que hoy llamamos el sur global, es decir, Asia, África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe. Yo soy experto en la obra de Wilfredo Lam allí y además de ello soy el curador para el Caribe y Centroamérica en este evento cubano. Y les digo que fue muy placentero porque realmente existe una conexión muy estrecha desde el punto de vista histórico y cultural entre el África, que para nosotros resulta un continente ancestral, y el Caribe todo, incluyendo Cuba. Somos una isla mestiza, somos una cultura híbrida y llevamos en nuestra sangre pues el componente europeo, el componente africano, ambos son definitorios en la constitución identitaria de nuestra nación y también tenemos pues, contamos con otras culturas y migraciones que han llegado a Cuba y que se han fundido en el gran crisol de la cultura cubana. Cuando yo me enfrento a la organización de un proyecto como este, siempre pues tengo en cuenta diferentes cuestiones a la vez. En primer lugar, tuve en cuenta el pedido de Magnan de hacer una gran exposición que incluyera 3 exposiciones individuales, pero que a su vez pues estuvieran interconectadas de una manera u otra entre ellas. De ahí que pensé en la posibilidad de titular en sentido general el proyecto Del otro lado del Atlántico, arte de Cuba. ¿Por qué? Si observamos el mapamundi con detenimiento nos damos cuenta de que Marruecos y La Habana y Cuba están como en el este y el occidente, el oeste de ese mapamundi, teniendo ese vasto océano que es el océano Atlántico de por medio. Me pareció una bonita idea para, desde el punto de vista de la localización geográfica, pues conectar mucho más allá de ella a Cuba, a las artes visuales cubanas, a su cultura, con este universo
africano del África Norte aquí en Marruecos. Esa fue una primera, digamos, intención en el proyecto, pero junto con ella tuve en cuenta además un elemento no menos importante. Cuando yo trabajo las curadurías de las exposiciones para determinados lugares, me interesa mucho conocer el emplazamiento en el cual van a estar instaladas las mismas. De modo que me interesaba mucho también establecer determinadas relaciones a nivel expositivo, curatorial y museográfico que no circunscribieran la exposición solamente a los espacios interiores, sino pensar en un sentido de exposición para el interior del museo que incluyera la intervención de algunos de los espacios de uso mucho más público y abierto en la instalación. De modo tal que me propuse intervenir el museo desde el exterior, desde la fachada, cosa que logramos con la obra de Kadir López, que tiene un trabajo descomunal y extraordinario con la recuperación de la memoria histórica colectiva de La Habana de los años 40, los años 50, incluyendo, digamos, los lumínicos del neón que caracterizaban a los comercios y la publicidad en La Habana de aquella época. Y le pedimos entonces que emplazara en la fachada una de sus obras más impactantes, que se titula Tropicana, es decir, tiene que ver con un cabaret muy famoso, no solo en Cuba, sino a escala internacional, que se inaugura en Cuba a finales de los años 40 del pasado siglo y que es mundialmente conocido. Junto con ello, aprovechamos a otro extraordinario artista que está incluido en la exposición contemporánea para intervenir algunos de los espacios interiores. De ahí que ustedes habrán podido apreciar el avión rojo en forma de corazón que se encuentra en el descanso de la escalera entre la planta baja y este primer piso. Fueron elementos muy importantes que la curaduría tuvo muy en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto en sentido general. Primero, la conexión entre contextos que se complementan desde el punto de vista histórico y cultural, y después la conexión del proyecto con el emplazamiento y hacerlo un poco más cálido, que la gente pueda ver que aquí dentro, desde la calle, que aquí dentro hay como un llamado de atención para el público que lo acerca a la exposición de arte cubano en estas salas. Como decía Alberto, y como después yo también comentaba, es un proyecto que contempla 3 exposiciones. Para comenzar, nada mejor que la sala en la que estamos. Tenemos una exposición acá de Wilfredo Lam. Wilfredo Lam, Cartografía íntima. Este es uno de los grandes artistas del siglo XX, no solo de Cuba. Es un artista de talla internacional, con un gran reconocimiento, digamos, universal. Tiene una larguísima historia. Nace el 8 de diciembre de 1902 en el medio de la isla de Cuba y fallece en París el 11 de septiembre de 1982. Siendo muy joven, sale de Cuba beneficiado por una beca de su ciudad natal, Zaguala Grande, se desplaza a España, comienza a realizar estudios académicos en la capital española y a moverse por toda la península ibérica. En el 1938 se traslada de España a París y se hace amigo nada más y nada menos que de Pablo Picasso. Picasso fue como, digamos, un gran padrino para Lam. Desde el principio, todos los testimonios que existen en torno a la vida y la obra de Lam insisten en cómo la figura de aquel mulato cubano sedujo al gran pintor malagueño. Y Picasso le abrió las puertas de su casa, de su estudio, lo puso en contacto con el resto del mundo del arte del periodo de entreguerras en el París del año 38, 40, 41,
le presentó a su primer marchand, expuso junto con él en la Peirce Gallery de Nueva York en 1939, y sin dudas todo eso pues fue un gran espaldarazo para la proyección posterior de la obra del pintor cubano. Pero no se quedó ahí. Wilfredo Land se codió con lo más selecto de la literatura, la música, la danza y las artes plásticas en Europa. Y llegó a ser otro gran amigo de André Breton, el líder del movimiento surrealista. Breton, como Picasso, pues le abrió las puertas del movimiento surrealista. Allí conoció a otros artistas con los cuales pues estableció relaciones de amistad, trabajaron en las creaciones colectivas del surrealismo en el puerto de Marsella, el juego de Marsellas, los cadáveres exquisitos, que eran proyectos de realización colectiva, no solo de un artista, sino en el que intervenían 2 o 3 artistas, pintores con poetas, con escritores, y hacían obras de conjunto. Fue una etapa también muy rica y sin dudas importante para la proyección del maestro cubano. Y en el 1941, dada la cercanía de las tropas alemanas al territorio francés, pues Land decide regresar a Cuba, luego de mucho tiempo de ausencia. Regresa a Cuba y ese reencuentro con la isla natal es lo que hace que Land produzca su obra más importante entre 1941 y 1952. Es lo que se ha dado en llamar el periodo cubano de Wilfredo Land. Esto que ustedes ven acá, que es la exposición que tenemos aquí hoy y de la cual le voy a hablar con posterioridad, es simplemente un pequeñito segmento. Para conocer a Land realmente hay que desplazarse a los grandes museos del mundo, a los museos en Nueva York, en España, en París, en diferentes lares de la cartografía planetaria. Fue un hombre que pintó extraordinariamente, que tiene cientos de obras en pintura, tanto sobre tela como sobre papel, que fue un extraordinario dibujante, pero además que no se quedó encerrado, digamos, en ese círculo de las disciplinas que él dominaba. No, Land se movió por todas las manifestaciones que en aquel entonces estaban a su alcance. Hizo esculturas, hizo collage, tiene una obra gráfica monumental con más de 300 series de litografías y aguafuertes. Produjo más de 300 cerámicas en Albisola Mare, donde establece, por cierto, una gran amistad y una intensa relación de trabajo con el grupo Cobra, y dentro de ellos con Asger York, pintor que Land después pues invitará a La Habana en los años 60 y realizará un mural en uno de los edificios de la capital cubana. De modo que estamos hablando de un pintor que trasciende su época, un pintor al que le han dedicado volúmenes enormes de catálogos razonados, tanto a su pintura como a su gráfica, pero que desborda con creces todas esas disciplinas. Es un hombre de su mundo, de su época, con una visión muy peculiar de hacia dónde él quería pues mover su obra y desplazar sus intereses artísticos. Les hago este pequeño, digamos, recuento para entonces pasar someramente a hablarles de esta exposición. Dentro de todas las colecciones que existen sobre Land, pues en Cuba nosotros tenemos 2 grandes acervos. El primero de ellos está en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana. Es un museo extraordinario, yo no me canso de decirlo, no parece un museo de un país como Cuba, una islita tropical, caribeña, un estado pequeño, pero muy grande en su cultura, pero de todos modos, parece un museo del primer mundo. No sé si Alberto tendrá otra opinión. Es un museo que se construye en la primera mitad del siglo XX,
en los años 50 se inaugura y que tiene más de 200 obras de Land en su colección, sobre todo obras de mediano y gran formato. Posiblemente el museo atesore la colección más importante, vista en su conjunto, que existe en el mundo. No existe otra igual. Y ahí están sus obras más representativas. Obras de 1,20 m por 80, hasta obras de 4 metros de ancho por 3 de alto. Es decir, son creaciones ya monumentales, creaciones que identifican al autor con toda su iconografía y en las cuales Land puso todo su empeño. Ahora bien, junto con esta colección, que es una colección pública, en los años 90 se da a conocer la colección que atesora la familia cubana de Wilfredo Land. La familia que el pintor dejó en Cuba cuando sale para Madrid, para España, después itinera por Francia, Marsella y regresa a Cuba y se reencuentra con ella. El pintor dejó en manos de su familia a principios de los años 60 otro conjunto importante de obras que hemos llamado de la colección de Juan Castillo Nieto, o Juan Castillo Vázquez, sobrino nieto del pintor. Bueno, esta exposición es una síntesis de lo mejor que se atesora en esa colección. Hemos llamado a la exposición Wilfredo Land, cartografía íntima, justamente porque son obras de mediano formato, son como bocetos, estudios, obras que a veces representan a Land en periodos no muy conocidos dentro de toda su obra y que tienen ese carácter mucho más íntimo con su familia. Estas obras pues componen un conjunto del que Land jamás se quiso deshacer, del que Land jamás se deshizo, las mantuvo consigo. ¿Por qué? Porque tenían sencillamente, una importancia vital para su autor. Hay obras que van desde el año 1936, hay dos pequeñas piezas que van del año 1936 al 37, obras que muestran a Land ya manejando no solo códigos académicos dentro de la pintura, sino que se están moviendo y aproximándose a las corrientes más importantes del modernismo de su época. Hay algunas piezas que están hechas en París y en Marsella, y el resto del conjunto va de 1941-42 a 1958. Ahí usted encuentra un diapasón muy amplio de realizaciones. Hay dibujos, hay cosas bellísimas. Land era un gran maestro, un gran dibujante, manejaba muy bien todos los recursos expresivos con que contaba. Tenemos dibujos acá que son mucho más sobrios al final, hechos solamente con carboncillo o con lápiz. En el centro tenemos 5 bocetos que el pintor dejó inconcluso para un mural que quería desarrollar, y aquí entonces pues encontramos otro conjunto de dibujos, algunas piezas en aguafuerte y en litografía. Trabajó también el collage aquí a nuestra derecha, en esas piezas preciosas de blanco sobre negro. Tenemos aquí el boceto para otro mural que sí hizo en uno de los edificios más importantes de la arquitectura moderna de La Habana de los años 50, el Retiro Médico. Es el boceto que tenemos aquí, con esos 2 rombos fundidos en el medio. Y finalmente algunos otros dibujos y unos bocetos para ilustrar textos que se publicaron sobre Land o portadas de libros que se le hicieron al artista. Después de esta exposición, bueno, junto con las obras, tenemos algún material documental sobre el artista y sobre la colección Juan Castillo Vázquez, sobre la familia cubana del pintor. Después tenemos una pequeña exposición dedicada a 2 artistas, cubanos, que representaron las líneas de la abstracción, sobre todo de la abstracción concreta, geométrica, en el arte cubano de los años 50, Lolo Soldevilla y Sandularié. Y el resto de este hermosísimo espacio pues está dedicado a la exposición Territorios sin Límites, que es
sencillamente la voluntad de acercar al público marroquí y al público, digamos, extranjero que visita el museo a un pequeñísimo segmento de lo que hoy en día constituye el arte contemporáneo en la isla, en Cuba y en sus diásporas. Es decir, la exposición contiene las obras de 20 artistas contemporáneos, artistas que están muy al día en todo lo que hacen, artistas que viven en Cuba, pero que se desplazan continuamente, que entran y salen de Cuba, viajan mucho, son invitados a bienales, a exposiciones internacionales, y también artistas cubanos que desde finales del decenio de los 80, pues han decidido vivir fuera de Cuba, bien sea en los Estados Unidos de América, bien sea en diferentes capitales y ciudades de Europa. Ya les digo, es muy difícil resumir la importancia y tan vasto universo, ese universo enorme que constituye el arte cubano contemporáneo, sobre todo en los últimos decenios, entre mediados del siglo XX y mediados de este siglo en el que estamos, y solamente, es decir, hemos querido pues traer lo que yo llamo un botón de muestra con algunos de los artistas y las artistas más representativas de la contemporaneidad visual en Cuba y en el mundo.